Hola, mi nombre es María José Biafara y el día de hoy, junto con mis compañeros Juan Diego Jaramillo, Luna Victoria Orozco y María Camila Moreno, les vamos a presentar las variaciones anatómicas de las orejas. Pero antes que ello, pues tenemos que tener muy en claro cuál es la morfología normal del pabellón auricular. Entonces vamos a ver un poco de anatomía de oreja. Comencemos con su borde externo. El borde externo se denomina hélice. Em, Esta hélice se extiende desde la inserción superior o la raíz, que inicia como en el cuero cabelludo, como se puede ver acá, hasta la terminación del cartílago en el lóbulo de la oreja. Esta hélice se suele subdividir en tres partes. Tenemos la hélice ascendente, que se extiende verticalmente desde la raíz, la hélice superior, que se extiende horizontalmente y se curva hacia atrás, y la hélice descendente, que comienza desde el tubérculo de Darwin y finaliza en la parte superior o borde superior de el lóbulo de la oreja. También tenemos una cruz del hélix, que es esta, que es como la continuación de la hélice ascendente, pero se extiende en dirección posterior inferior, como lo podemos ver acá, hacia la cavidad de la concha, y está por encima del meato auditivo externo, este que está acá. También tenemos otra prominencia cartilaginosa, que es el antitrago. Está entre la incisura de la oreja y el origen del antihélix, que ahorita vamos a hablar de él. También tenemos el trago, que es otra protuberancia y forma la pared anterior de la incisura, como podemos ver acá. Y pues el antitrago forma la pared posterior de la incisura. Ahora vamos con el antihélix. El antihélix sería una cresta cartilaginosa en forma de Y, como lo pueden ver acá. Se suele dividir en dos partes: el pilar superior y el pilar inferior del antihélix. El pilar inferior del antihélix suele estar siempre, pues casi siempre bien definido y parece menos variable, o se dice que es menos variable que su homólogo superior. Su homólogo superior suele estar menos plegado que la porción inferior, que es esta. Em, el antihélix surge del antitrago, como se puede ver acá, y separa la concha de la fosa triangular y de la escafa, que es esta. Ahora vamos con la concha. La concha es una fosa delimitada por el trago, la incisura, el antitrago, el antihélix, la base inferior del antihélix y la raíz del hélix, esta de acá. Y está atravesada por la cruz del hélix en la parte superior. La escafa de acá sería el surco entre el hélix y el antihélix. Y pues ya el lóbulo sería la parte inferior blanda y carnosa del pabellón auricular. Listo. Ya habiendo visto la anatomía, podemos decir que una variación anatómica en la oreja abarca una serie de características tanto cuantitativas como cualitativas, que pueden afectar tanto a la estructura completa de la oreja como a sus componentes individuales. Entonces podemos dividir las variaciones anatómicas de esta manera o como clasificarlas. En la oreja podemos tener una variación del tamaño, puede ser de mayor tamaño a lo normal o de menor tamaño a lo normal, que sería macrotia o microtia, como por ejemplo. Em, También podemos tener una variación en la posición, y allí de ejemplo podríamos tener unas orejas de implantación baja. Eh, También podemos tener variaciones de partes anatómicas individuales, es decir, que no sé, puedo tener el antihélix con plegamientos diferentes a los usuales que acabo de mostrar. Y también podemos tener anomalías de la oreja en sí. Podemos tener una oreja arrugada, una oreja en copa, una oreja en asa, que las veremos a lo largo y al transcurso de la presentación. Ya teniendo la anatomía del pabellón auricular clara, podemos comenzar con las variaciones anatómicas. Comencemos con la notia. La notia se refiere a la condición en la que una persona nace sin una o ambas orejas externas.
Eso no quiere decir que el bebé no haya desarrollado oído medio ni oído interno. Puede que sí los tenga. Por otra parte, depende del caso. Por otra parte, tenemos la anti-helical shelf. ¿Qué quiere decir? Miren la anti-helix cómo se ve acá y cómo se ve acá, se ven diferentes. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que la anti-helix está sobresaliendo hacia adelante más que lateralmente, creando una estructura como en forma de estante o repisa que se encuentra sobre la parte posterior de la concha auricular. También tenemos la antihélix ausente. ¿Qué quiere decir? Que no hay una estructura prominente o marcada que separe visualmente la concha y la fosa triangular, o la concha y el hélix. Simplemente no hay antihélix. También tenemos la cruz adicional del antihélix. ¿Qué quiere decir? Que aparte de la cruz superior y la cruz inferior, o bueno, el pliegue superior y el pliegue inferior, tenemos un pliegue adicional. Cuando la cruz supernumeraria se origina en el punto de bifurcación o por encima de este, a la oreja se le llama oreja distal. También tenemos el antihélix angulado. ¿Qué quiere decir? Que hay un ángulo agudo entre el antitrago y la bifurcación del antihélix. Entonces, acá podemos ver el ángulo agudo. Ahora tenemos acá cruz inferior subdesarrollada o cruz inferior prominente, que se explica por sí sola. Esta sería una oreja normal. Acá la cruz inferior está muy difusa y acá está súper prominente. Ahora vamos con tallo subdesarrollado o prominente. Este se hace en comparación a la prominencia del hélix. Por ejemplo, acá está subdesarrollado, difuso, mientras que acá todo está súper prominente y súper marcado. Por otro lado tenemos el antihélix o tallo serpinginoso, que serpinginoso es como con curvaturas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el antihélix se dobla hacia atrás desde el antitrago, haciendo que la concha de la oreja quede como un poco oculta por la curva, como una curva muy prominente. Bueno, por otro lado tenemos la cruz superior prominente o subdesarrollada. Acá en la figura A podemos ver que está ausente o muy difusa. Por ejemplo, acá no se ve ninguna cruz superior. En la B podemos ver que está ligeramente difusa, o sea, aquí se puede ver como un plieguecito, pero no mucho. En la C tenemos como una media, en la D ya tenemos una marcada, aquí se puede ver la cruz superior, y en la E ya tenemos una súper nítida, súper marcadísima. También tenemos el antitrago ausente, que básicamente es la ausencia de antitrago, como lo dice el nombre. El antitrago, el tamaño del antitrago se divide por niveles. 0 indica ausencia, 3 indica prominencia. Entonces, en este caso, pues tenemos un antitrago 0. También tenemos un antitrago bífido, que quiere decir que hay un pico doble en el antitrago en vez de un único. También tenemos el antitrago vertido, que es este, como lo podemos ver acá, que es cuando la prominencia del antitrago está orientada de manera que se aleja o sobresale en dirección contraria al resto de la oreja. Esta es una característica muy común. Y pues también tenemos el antitrago prominente. Eso quiere decir que está pues en esta foto nivel 3 muy prominente, pueden ver. Antitrago subdesarrollado es la reducción de la prominencia anterosuperior entre el final del antihélix y de la incisura. Concha, pliegues extra. Son pliegues o crespas en la concha diferentes a la cruz del hélix. Estos suelen ocurrir cuando hay un mal desarrollo de la cruz del hélix. Criptotia. La criptotia es la invaginación superior de la aurícula en la piel de la región temporal. Hay dos tipos, uno en el que se afecta la cruz inferior y el antihélix y otro en el que se afecta la cruz superior y el antihélix. Aurícula estropeada. Esta es la distorsión de los pliegues de la aurícula resultando en múltiples cruces y pliegues. La apariencia de esta puede cambiar después del nacimiento.
Oreja acopada. Esta es una aurícula con protrusión lateral que carece de doblez antielítico y de cruces inferior y superior. Oreja con ausencia focal. La ausencia focal es la ausencia de una porción de la aurícula. Se nombra según la parte de la aurícula que no está presente. Por ejemplo, si no está la fosa triangular, se le va a nombrar como ausencia focal de la fosa triangular. La alargada. La distancia media longitudinal de la aurícula es mayor a 2 desviaciones sobre la media. Esta puede variar según el sexo, la edad, la etnia, la raza y demás factores. Oreja de ajuste bajo. La inserción superior de la aurícula en el cuero cabelludo por debajo de una línea imaginaria trazada a la altura de la comisura palpebral externa. Oreja con un ángulo posterior aumentado. El ángulo que se forma entre la media longitudinal de la aurícula y la línea perpendicular del plano de Frankfurt es mayor a 2 desviaciones estándar sobre la media por edad. Generalmente el ángulo es de 20 grados. Malformaciones de la aurícula pueden complicar o impedir la correcta determinación y medición de estos diferentes ángulos. Oreja protruida. El ángulo formado entre el plano de la aurícula y el hueso mastoideo es mayor al percentil 97 para la edad. La punta externa del hélix aproximadamente a 2 centímetros del hueso mastoides. Las aurículas protruidas pueden dar la ilusión de ser más grandes. Sin embargo, son consideraciones apartes. El tamaño de la aurícula con si está protruida o no. Oreja pequeña. En este caso, la media longitudinal de la aurícula es mayor a 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Aparente disminución del tamaño de la aurícula y es sujeto a variación. Es decir, que varía según el sexo, la persona, las características físicas de la persona, la raza, la etnia, entre otros. Hélix hendido. Defectos en la continuación del hélix que pueden ocurrir en cualquier parte de su largo, ya sea la parte superior, descendente o la inferior. Hélix rizado. Es una depresión lineal circunferencial en la convexidad externa del hélix. Generalmente en el tercio medio del hélix aparece un doblez aplanado. Hélix con cruz ausente. Continuum entre el trago y el hélix ascendente sin evidencia de una extensión posterior, la cruz, hacia la concha. Hélix con una cruz conectada al antihélix. En este caso sería la extensión de la cresta de la cruz del hélix a través de la aurícula conectándose con la cruz del antihélix. Hélix con porción terminal de la cruz extendida. Sería un ensanchamiento más que un estrechamiento de la cruz en su borde posterior cerca al antihélix. Hélix con cruz horizontal. El eje central de la cruz del hélix es perpendicular al eje medio longitudinal de la aurícula en lugar de inclinarse de manera infero-posterior. Hélix con cruz prominente. Es el desarrollo de la cruz del hélix al mismo grado que el antihélix o el mismo del hélix. Hélix con cruz serpiginosa. Es una curvatura de la cruz del hélix aproximándose o uniéndose al antitrago. Bueno, el hélix cruz puente tragal sucede cuando el origen anterior de la cruz abarca el margen superior del trago. La cruz se superpone a la porción superior de la concha y termina en el antihélix. El antihélix también puede ser anómalo. La hélix cruz subdesarrollada pues sucede cuando el cruz del hélix es más corto o aplanado de lo normal. El Darwin's notch o la muesca de Darwin es un pequeño defecto en el pliegue helicoidal que se encuentra en la unión de las porciones superior y descendente del hélix. El tubérculo de Darwin es una pequeña expansión del pliegue helicoidal en la unión superior y descendente del hélix. El hélix raíz ascendente discontinua es una interrupción entre la hélice ascendente y la cruz del hélix, permitiendo que el hélix ascendente se fije directamente en la zona mastoidea de la oreja. El hélix sobreplegado es una curvatura excesiva del borde de la hélice, por lo que el borde libre es paralelo al plano de la oreja. El pic posterior en el hélix es una hendidura permanente en la cara posteromedial del hélix que puede ser nítida o indistintamente delineada. Bueno, la porción superior cuadrada del hélix es un aplanamiento en lugar de curvatura o redondeamiento del hélix en la parte superior, permitiendo que el hélix superior discurra más horizontalmente de lo habitual.
El hélix subplegado es un subdesarrollo del hélix que afecta a todo el hélix o puede ser también en sectores localizados de él. El lóbulo ausente, como su nombre lo dice, es la ausencia de este tejido carnoso y cartilaginoso inferior al trago y la incisura. El lóbulo con pliegues anteriores son hendiduras muy marcadas, normalmente lineales y horizontales, en la superficie externa del lóbulo de la oreja. El lóbulo adjunto es una fijación del lóbulo al lado de la cara en el punto más abajo del lóbulo, sin curvarse hacia arriba como lo es usualmente. El lóbulo hendido es una discontinuidad en la convexidad del margen inferior del lóbulo. El lóbulo orientado hacia adelante es un posicionamiento de la superficie anterior del lóbulo de la oreja en un plano más coronal que el resto de la oreja. El lóbulo grande es un aumento del volumen del lóbulo de la oreja. El lóbulo pequeño es una reducción del volumen del lóbulo de la oreja. El lóbulo elevado es una superficie lateral del lóbulo de la oreja orientada hacia arriba. El lobe ear o oreja baja es un pliegue anterior e inferior de la porción superior de la oreja que oblitera la fosa triangular y la escápula de la oreja. La macrotia es una condición en la que la persona tiene orejas anormalmente grandes en términos de tamaño y forma y que estas no son proporcionales con el tamaño de su cabeza. En la microtia de primer grado, las orejas de la persona son más pequeñas proporcionalmente con el tamaño de su cabeza, aunque todas las estructuras del oído externo están presentes. En algunas ocasiones puede presentarse algunas deformidades, pero estas son deformidades menores. En la microtia de segundo grado, al igual que todas las otras microtias, el oído externo es más pequeño proporcionalmente que el tamaño de la cabeza, pero en este caso el oído externo no va a contar con todas las estructuras que normalmente caracterizan al oído externo normal. Esta microtia es el grado más avanzado que se tiene de esta deformidad. En esta podemos observar que la oreja está severamente subdesarrollada, además de observar la ausencia del canal auditivo y de algunas estructuras internas y externas del oído. La hendidura auricular es una pequeña fisura en la parte inferior del hélix, concha o rama del hélix que puede estar en ambas orejas o en una sola y que puede variar de tamaño y forma. La hendidura preauricular es muy similar a la anterior hendidura que vimos, la hendidura auricular. Lo que se diferencia una de la otra es que esta fisura se va a encontrar en la zona anterior a la inserción de la oreja. Esta deformidad se va a caracterizar principalmente por la presencia de un tejido compuesto principalmente por cartílago, el cual se va a ubicar en la zona anterior al meato auditivo externo, lo que va a resultar en una apariencia inusual de la oreja. Esta deformidad se caracteriza por la presencia de una pequeña protuberancia en la zona posterior a la concha. Esta deformidad se caracteriza principalmente por una pequeña hendidura entre la unión del hélix y el lóbulo de la oreja. Esto nos va a dar esa apariencia característica de esta deformidad, que es el signo de interrogación. En las orejas de sátiro observamos que la parte superior de las orejas es puntiaguda y que el hélix está doblado sobre sí mismo de formas variables. Esto nos va a dar la apariencia de orejas de elfo, lo cual es muy característico de este tipo de deformidad. En la oreja de concha observamos una ausencia de la rama superior del antihélix y un ensanchamiento en la rama inferior del mismo, seguido de una mala orientación. Adicionalmente, observamos que el hélix puede protuirse y extenderse más allá sobre la concha. Esta deformidad se caracteriza principalmente porque el antihélix está exageradamente desarrollado, por ende este va a formar una tercera rama que puede estar ubicada por arriba o por debajo de la bifurcación del mismo. Esto nos va a dar una apariencia muy característica de esta deformidad, que es tener la oreja un poco más puntiaguda en la parte superior. El apéndice auricular se va a caracterizar por la presencia de una pequeña protuberancia dentro del pabellón auricular. La apéndice preauricular es muy similar al anterior apéndice que ya vimos, la apéndice auricular. La diferencia entre ambas va a ser la ubicación. En este caso, de la apéndice preauricular, la protuberancia se va a ubicar en la zona anterior a la inserción de la oreja. En el trago ausente observamos la principal característica de esta deformidad, que es la ausencia del trago como estructura del oído externo. En el trago bífido observamos un aumento en la elevación del trago, es decir, en la altura, además de una hendidura o una pequeña división en el mismo, lo que nos va a dar la apariencia visual de tener dos tragos o un trago dividido.
El trago duplicado es una deformidad que se caracteriza por la duplicación del trago parcial o completa. Esta duplicación se va a encontrar en la zona anterior a lo que sería el trago normal. Adicionalmente, hay que tener en cuenta la ubicación de esta nueva protuberancia, que sería la duplicación del trago. Si esta se encuentra por fuera del plano mandibular yoides, nos va a sugerir que es un trago duplicado y no otra deformidad como la puede ser la apéndice auricular, que visualmente son muy similares y nos puede llevar a confundirlas. El trago prominente se va a caracterizar por un aumento en la protrusión posterolateral del trago. Un trago subdesarrollado se va a caracterizar principalmente por la disminución en la protrusión posterolateral del trago.